al quinto episodio de Metamorfosis Consciente. ¿Cómo andas, Leito? ¿Cómo estás, Javi? Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Bueno, qué semana esta, ¿no? Que se acerca. Así es. Astrológicamente, esta semana, ¿qué me trae? ¿En qué tengo que estar atento? Bueno, esta semana es la semana, si queremos hablar un poco de los portales y de cómo manifestar. Tenemos el 20, el solsticio de invierno en este hemisferio, ¿no? En el hemisferio norte de verano. El 21, luna llena en Capricornio. Y el 22, la fiesta de San Juan. Son todos eventos que en algún punto creo que podemos conectarlos, sobre todo hablando de la luna llena en Capri, ¿no? Capricornio es ante todo la energía por excelencia que manifiesta en la Tierra los proyectos. Así que ahí creo que podemos, todos los que de alguna manera tenemos proyectos o estamos como con cosas que queremos materializar y traerlas a la Tierra, Capricornio es la cabra esta montañesa que bucea en los sueños del inconsciente colectivo y los trae a la Tierra. Así que estos días está bueno, como energías disponibles de grandes portales, poner atención en los proyectos que tenemos, poner atención en esta luz que trae la luna llena, en por ahí qué nos hace falta, qué personas se nos pueden acercar para ayudarnos, o incluso meditar un poco y conectar con esta energía de ver si hasta ahora no se manifestó. La luna llena son ciclos, recordemos, lunares de 6 meses, ¿sí? Pensar qué estábamos haciendo hace 6 meses atrás y pensar hoy por hoy si hay algo de todo eso que se está manifestando en los proyectos que tenemos, y si no, ver qué es lo que todavía nos puede estar faltando, cómo podemos conectar con eso, en tanto personas, en tanto esfuerzos, ¿no? Capricornio es como, ante todo, se carga un poco al hombro y va para adelante, ¿no? Es como el laburo en el buen sentido, planificar, tener una constancia con lo que uno hace, sobre todo, que es la energía de la Tierra, la que finalmente todos queremos en algún momento llegar a ver plasmado, ¿no? En algo concreto, esos sueños que por ahí vienen de otra parte, pero bueno, traerlos a la Tierra. Capricornio nos habla de todo esto. Bueno, entonces hay que estar atentos en esta semana. ¿Qué nos pasa? O por dónde agarramos, quién se nos acerca, o qué vemos, qué leemos, que va a estar la energía como para que podamos materializar eso que tantas ganas tenemos de materializar en nuestros proyectos personales. Así es. Digamos, vamos, Sí. o sea, estemos atentos a todo lo que nos pase alrededor. Acuérdense que no hay coincidencias, las coincidencias no existen, así que tenemos que estar atentos a todo lo que pasa y pensar qué hacíamos hace 6 meses atrás. Sí, eso está bueno porque es como la semilla de la luna nueva hace 6 meses, que hoy por hoy va a mostrar sus frutos. Algo va a traer la luna llena que va a iluminar esto, y nuevamente pensarnos en estos portales energéticos que sabemos que todas las culturas, todos nuestros ancestros han celebrado, han ritualizado durante muchos años. En este caso el solsticio, ¿no? Usar estas energías disponibles, tomarse un momento para meditar. Bueno, concretamente podría ser cada uno como lo sienta, pero prender una vela, escribir, como dijimos en el programa anterior. Eso me parece fundamental, porque Capricornio, si algo que trae también es traigamos las cosas a lo concreto, ¿no? No nos vayamos mucho. Un buen ejercicio sería, bueno, ir para atrás, hace 6 meses atrás, Sí. en qué tenía ganas de crear algo nuevo, o cuál era mi proyecto hace 6 meses atrás. Y hoy ponémonos a escribir, a ver qué nos falta, qué nos hace falta, con quién tenemos que hablar, a quién tenemos que llamar, a dónde tenemos que ir. Planificar. Empezar a planificar, ¿no? Porque esta semana va a estar con la energía, nos va a ayudar a que eso se pueda materializar de alguna u otra manera. Sí, así es, y me parece muy bueno también hablar un poquitito de la sombra de Capri, que es aflojar a veces también con las obsesiones o con algo que uno está muy muy metido y no da tiempo a el goce, el disfrute. Celebrar los logros también es parte, creo, que de la energía capricorniana en el buen sentido, ¿no? Que no sea un esfuerzo todo. Que sea relajado. Que sea más, o sea, algo si relajado. hay esfuerzo y si hay necesidad, no va a venir. Y- la energía no va a ayudar. Y o sea, sí. tiene que ser relajado, con mucho amor Sí, y jugando, ¿no? Siempre. y a veces a Capri le cuesta, la gente que tiene mucha energía Capri sabe que le cuesta a veces jugar o relajar un poco, así que está buenísimo también traer ese tip como, bueno, no todo está en serio y hay que también tener un tiempo para disfrutar y para hacer tiempo al descanso y demás, ¿no? Para que las cosas también se materialicen más rápido.
Bueno, sin obsesión, esta semana vamos a jugar más con con lo que queremos, con lo que queremos proyectar. Sí. Bueno, vamos a arrancar con la meditación, que siempre arrancamos con una linda meditación para arrancar el programa. Hoy vamos a tener un invitado especial porque vamos a hablar de los registros akáshicos, de qué se trata todo esto. Así que empecemos con esta meditación y después arrancamos con nuestro invitado. Váyanse a algún lugar tranquilo. Siéntanse con los brazos a los costados. Recuéstense si tienen ganas. Empiecen a cerrar los ojos y empiecen a conectarse un poco con esta música. Conectarse con su respiración, cómo entra y cómo sale el aire. Pongan las manos a los costados, las piernas bien apoyadas en el suelo. Fíjense que no estén cruzando nada. Sientan el aire fresco que entra. Y sientan el aire cálido que sale, pesado, llevando las angustias, llevando las tensiones, llevando los problemas. Inhalen profundamente, contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Retengamos el aire. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a exhalar muy lentamente y vamos a contar hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volvamos otra vez. Contamos hasta 4 cuando inhalamos. 1, 2, 3, 4. Lo retenemos. 1, 2, 3, 4. Exhalamos en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Hola, ¿cómo andan? Bueno, Muy bien, muy esta fue bien. una meditación que nos puede ayudar en esta semana para conectar con lo que queremos materializar, eh, a los que tienen mucha energía Capri para que puedan salir un poco de la mente. Mm. Así que si esta meditación les gustó, la pueden repetir porque te conecta en el aquí y ahora y te baja las revoluciones mentales que a veces es necesario, ¿no? Porque en el día a día, en las cosas que tenemos que hacer, por ahí la mente está más apurada de lo que pasa el tiempo, ¿no? Entonces vamos a concentrarnos para estar acá unos minutos. Podemos ir al baño 2 segundos Sí. y hacemos un par de respiraciones. Ujú. Así que esto nos va a poder conectar. Me parece muy útil en esto de las energías astrológicas aquietar la mente, esa profilaxis mental que algo venimos hablando todos estos programas, Ujú. para la energía capricorniana que es tan a veces tosuda y tan como de la perfección y del alcanzar como cierto éxito o ambición. Bueno, los tiempos de la Tierra también son otros, ¿no? Ujú. Entonces darle tiempo a que las cosas se materialicen y bueno, ir ahí aflojando a veces con esa mente que tiene otra velocidad, que cree que todo puede ser ya, de Ujú. pronto, así que está bueno. Bueno, hablando de ya, un tema que nos apasionó, ¿no? Que lo veníamos hablando hace bastante. Esto lo de registros akáshicos. Hoy tenemos un invitado muy especial, Ricardo Oliveros. Bienvenido. Hola Ricky, ¿cómo estás? Hola Javi, buenas noches. Hola. ¿Cómo andás Ricky? Bueno, acá yo con Ricky tengo una historia muy especial. Nos conocemos ya hace 20 años. De otra vida nos conocemos. Otras dimensiones. De otras dimensiones de esta galaxia. Donde los dos éramos otras personas. Totalmente diferentes. Y nada, yo lo conozco a Ricky de mi paso por los medios. Ricky también es una persona que viene de los medios también. Así que Ricky, bienvenido. Qué lindo tenerte acá. Muchas gracias por la invitación, a vos y a Leo. Es un placer todo lo que tenga que ver con la difusión del bienestar, ¿no? De la espiritualidad y del bienestar, así que a disposición para lo que quieran preguntar y lo que quieran saber. Bueno, Ricky, hablando un poco de los registros akáshicos, para esas personas que no saben bien de qué se trata o que lo miran medio de recelo, ¿cómo se lo podríamos explicar así bien bajado a tierra? Ok, muy fácil de explicar. Akasha es una palabra sánscrita del idioma sánscrito en la India que significa espacio, éter. En el Akash está la memoria del universo. Es un espacio, es verdad, podemos sostener, ya lo sabemos, en que el universo en su gran mayoría es energía. Es decir, solamente el 4% del universo es materia. Y en el Akasha, que es decir, casi todo el universo, está almacenada la información, la memoria de esa propia creación. Es decir, el universo y la creación es tan inteligente, superinteligente, que almacena su propia información. Nosotros, al ser parte del universo, y además nosotros tenemos también, más que materia, somos energía, podemos hacer un enlace con esa información. Vamos a acceder a esa información para saber básicamente qué nos pasa, por qué nos pasa, qué es lo que nosotros traemos en esta memoria que nosotros conocemos la memoria actual. Nosotros conocemos la memoria de esta vida, pero desconocemos la memoria de vidas anteriores. Lo que tenemos que saber es que esa memoria de vidas anteriores influye en nuestra vida cotidiana, en el día a día, lo que somos hoy. Entonces, lo que permiten los registros es unificar, es decir, todo es ahora, todo es presente. No existen en los registros la idea de pasado, presente o futuro, sino que todo es presente. Y entonces podemos entender nuestro presente
desde otra experiencia, desde lo que hemos hecho, de lo que hemos sido, y en conclusión, cómo reconocer los karmas, ¿no? Si karma es otra palabra sánscrita que significa acción. Normalmente asociamos la palabra karma con un castigo, qué karma que tengo en la vida, y está muy mal empleada, porque karma es simplemente acción. Todo tiene una consecuencia en el universo, todo tiene un karma. Es decir, si yo por ejemplo tengo este par de anteojos y yo lo dejo caer, yo lo suelto, en consecuencia el anteojo cae. Ese es el karma de lo que yo acabo de hacer. Sobre estas cuestiones, sobre nuestras acciones pasadas, nosotros tenemos karmas que podemos trabajar, podemos entender y podemos mejorar. Básicamente es información, es reparación y es entendimiento de qué nos pasa y por qué nos pasa. No es predictivo, no es como quizás puede ser la astrología o el tarot, que tiene un fin, por supuesto, de análisis muy parecido a los registros, pero que en algunas situaciones se puede decir, bueno, el universo está de este modo, los planetas están de este modo, o lo que pueda salir en una carta de tarot de esta manera puede predecir algo hacia el futuro. Los registros no tienen ese rol. Es un rol mucho más interior, es mucho más de reconocimiento para justamente uno tener herramientas y ver de qué manera puede superar algún conflicto o puede básicamente mejorar su realidad cotidiana. Sabés que te escucho y me acuerdo que nos conocemos hace muchos años y digo, ¿cómo fue el camino de Ricky a encontrarse con estos registros akáshicos? ¿Cómo fue tu camino de metamorfosis de los medios de comunicación y toda la velocidad que existen ahí? Fue muy interesante porque no quería saber nada. Ah, ¿no? ¿Cómo fue esta metamorfosis, esta llegada a este lugar? Bueno, es que es así, ¿no? Es decir, lo que ocurrió es esto. Yo estaba hace muchos años atrás, estaba en un momento muy crítico de mi vida, muy, muy malo, y además lo que estaba buscando no me estaba dando resultados. Es decir, venía haciendo terapia, psicoanálisis, diván, hacía muchos años y no lograba mejorar. Literalmente es eso. No estaba bien, tenía muchos conflictos personales, todo lo que nos puede ocurrir a cualquier mortal. Tenía una amiga que me decía, vos tenés que hacer registro, y me insistía. Y yo le decía, salí de acá con esas brujerías, salí de acá con esas porquerías, salí de acá, correte, me decía, correte. Hasta que, bueno, fue tan paciente que en un momento yo estaba, pero muy mal, me dijo, ya te dije, tenés que hacer registro. Y enojado le dije, mira, lo voy a hacer solamente por el mero hecho de que no quiero escucharte más. Me cansaste, entonces no te quiero escuchar más, entonces bueno, voy a hacerlo registro. Lo voy a hacer por escrito, no quiero ver a ninguna persona. Estaba totalmente enojado. Decime qué tenés que hacer. Bueno, preparar las preguntas y pedir un mensaje. Mensaje es como una idea que uno puede pedir, ¿no? Es decir, qué mensaje tienen los guías espirituales para uno. Y bueno, lo hice así por escrito y como tratando de deshacerme, de desligarme. Y cuando me llegó la respuesta de una canalizadora, María Belén, que yo quiero mucho, fue mi maestra incluso, entonces lo que ocurrió fue que la primera frase ya a mí me sorprendió, porque me estaban describiendo tal cual era, me estaban describiendo tal cual me estaba pasando, sin yo haber dado ninguna información, nada. Entonces en ese momento claramente me largué a llorar, me emocionó mucho y sentí que toqué fondo y que a partir de ahí podía empezar a surgir una nueva persona. Y fue así, seguí con mi actividad laboral en ese momento, en los medios, como ya sabes, pero fui probando, fui haciendo varias lecturas hasta que en un momento esta chica me dijo, esta mujer me dijo si no quería aprender a leer mis propios registros, cosa que hice. Con el tiempo seguí profundizando y ahí me formé como canalizador de otras personas. Y creo que cuando uno reconoce el destino
y en vez de pelearse con el destino, acepta cómo es el destino, me di cuenta de que mi camino iba a ir por ahí, y ya desde hace varios años que soy canalizador, vivo de esto, soy un defensor y un apasionado de esto, como ustedes, y tengo enormes alegrías cotidianas, ¿no? Un trabajo muy comprometido y muy saludable, muy bello. Y así fue la metamorfosis, del enojo a la alegría, ¿no? De la bronca y la insatisfacción al placer y al encuentro. Bueno, Ricky, la verdad, súper rico este testimonio y cómo puede, inicios de algo muy profundo y transformador, comenzar de las formas que menos imaginamos, ¿no? En esto de los registros, mucha gente con la que yo he hablado y que por ahí tiene algunas dudas, hay algo que me gustaría traer, que es, hablamos de guías espirituales, hablamos de seres queridos, hablamos de quizás maestros. ¿Qué pasa con los registros y qué pasa con estos seres, ¿no? Son ellos que nos hablan, el canalizador habla a través de ellos. ¿Qué podemos traerle un poco a la audiencia que quizás nunca hizo registros y está animándose por primera vez a consultar? Está clarísimo, y es muy linda la pregunta. La idea es esta. Yo siempre digo, los guías espirituales o los maestros son a los registros lo que una carta es al tarot, por ejemplo. Es decir, uno saca en una sesión de tarot, saca una carta determinada en base a la pregunta que va a hacer, y esa carta tiene una información específica. No se puede cambiar, se interpreta esa carta. En el caso de los guías espirituales es lo mismo, es decir, primero, los guías espirituales son entidades totalmente etéreas, no son personas, no tienen una entidad o una fisonomía como nosotros podemos concebir. Por eso se llaman mensajeros de luz, protectores de luz. Podemos imaginar una imagen luminosa. Es pura energía, es muy difícil de explicar, pero es pura energía. Lo que pasa es que nosotros también somos energía. Ustedes tienen que recordar que el átomo, que es el concepto más pequeño que nosotros tenemos, más del 99% del átomo es energía, es vacío. Menos del 1% del átomo es en materia. Con lo cual podemos hacer una conexión energética con los guías. ¿Cómo es esa conexión? Bueno, se hace una oración sagrada, es decir, la lectura básicamente consiste en una sesión de preguntas y respuestas. Básicamente es eso. ¿Qué me pasa con tal cosa? ¿Por qué no puedo mejorar el trabajo? ¿Por qué me llevo tan mal con mi mujer? ¿Por qué no puedo aceptar la muerte de mi padre? Las preguntas que se te ocurran, se puede preguntar lo que quieras, y además no se explica la pregunta. No se explica la pregunta, no hay que explicarla porque no contesta el canalizador, contesta el guía, y el guía ya tiene la información de lo que te pasa ahora y de todas tus vidas, es decir, ya sabe todo de vos. Entonces, se hace la pregunta y el guía responde. ¿De qué manera canalizamos? Básicamente es a través de pensamientos. Uno no piensa nada hasta ese momento, y cuando uno recibe la pregunta del consultante, la envía, se sube a esa idea, a esa pregunta, la envía, e inmediatamente empiezan a bajar ideas, con una contundencia que te sorprende, con una contundencia muy clara y muy sorprendente. Si querés después hablamos de ejemplos, ¿no? Pero básicamente, para no perderme la idea del guía, el guía envía esa información. Generalmente es a través de palabras, de pensamientos, y además pueden aparecer imágenes, es decir, trabajar desde los sentidos. A veces pueden aparecer imágenes, olores, o algún tipo de sonido, pero esencialmente son pensamientos, que uno los va diciendo como si fuese un traductor simultáneo. ¿Viste? Cuando estamos viendo el Oscar, que uno dice, que escucha al traductor simultáneo, está escuchando al actor que está diciendo tal cosa, traduce al español, sigue escuchando y pasa la información. De la misma manera funciona el canalizador, es decir, recibe la información, la pasa, la dice, inmediatamente aparece una palabra nueva y va siguiendo el hilo, y es mágico, porque no tenés ni idea de lo que vas a ir a decir. No pensás lo que vas a decir, no tenés conciencia de lo que vas a decir. Se llama estado de conciencia alterado también.
¿no? Porque por un lado uno está consciente de lo que está haciendo, pero al mismo tiempo es como que no tiene real dominio, porque recibe una información y la pasa. Básicamente es como funciona. No sé si quedó clara Sí, la respuesta. perfecto. Perfecto. ¿Y qué te pasó a vos la primera vez que leíste el primer registro? Fue con mi Que, maestra. ¿eh? Fue con mi maestra, fue con María Belén, que me acuerdo que fue por escrito también, ¿no? Al principio la manera de practicar muchas veces es por escrito, eh, porque es un poco más difícil hacerlo en tiempo real, digamos, con una, digamos, con una sesión virtual o presencial. Ujú. Y ella me dijo, bueno, ok, quiero que me abras los registros, me hizo una serie de preguntas y yo se la contesté, es decir, la abrí los registros. Y fue muy sorprendente porque o sea, empecé a escribirle lo que surgía. Y me acuerdo que fue un jueves eso. Y se la mandé con, bueno, acá está mi práctica, eran prácticas. Acá está mi práctica y no me contestó nada. Y yo esperaba que me contestara en el mismo día diciéndome algo, no me contestó nada, y recién el sábado siguiente, el domingo, me dice, me escribe un mensaje de texto: Ricky, ¿podés hablar? Sí, le digo, ¿qué pasa? Quiero hablar con vos. Y yo dije, bueno, acá, Ricky, olvídate de esto. Marzo. Me dijo, mirá, la verdad que hace 20 años que doy capacito a personas y la verdad que eh, pocas veces he tenido una respuesta tan contundente, una canalización tan clara como la tuya. Me parece que tenés que hacer algo con esto. Así que te invito a que pruebes y a que sigas adelante, porque si no sería un don desperdiciado. Y fue así. Y entonces uno empieza a trabajar al principio con personas allegadas, ¿no? Es decir, amigos o allegados, tratando de no conocer demasiado de esa persona. Cuanto menos conoce uno, mejor. Y hasta que un día dije, bueno, ya está, me siento capacitado, y a partir de ahí empecé a trabajar literalmente, ¿no? Eh, y bueno, es una catarata de sorpresas, ¿no? Es decir, cuando uno empieza a confirmar la certeza, es muy contundente, es muy contundente. Es decir, una de las primeras lecturas que yo hice fue una chica del Bolsón que me decía qué era lo prioritario. La pregunta era qué era lo prioritario que tenía que resolver en esa vida, en este momento, en su vida. La pregunta es muy amplia, muy amplia. Le pregunté si quería puntualizarla, me dijo, no, la quiero así. Y la respuesta fue que se tenía que separar. Mirá, vos querés, si querés saber qué es lo más importante, lo prioritario es te tenés que separar. Hasta que no te separes no vas a resolver, perdón, muchas otras cuestiones. Yo no tenía idea si estaba casada, lo único que sabía era el nombre y la edad, si tenía hijos o no, pero fue esa la respuesta y se lo dije. Cuando me responde esta mujer, esta chica me dice, la verdad que hace 8 meses que quería hacer una lectura y no me animaba porque tenía miedo que me dijeran que me tenía que separar. Así de contundentes son las lecturas, es decir, van al hueso, van directo a lo que uno necesita saber, y se encuentran un montón de respuestas que no hay otro modo de saberlo. No hay un modo empírico, por decirlo de algún modo, de poder entenderlo, poder conocerlo. Una mujer que pregunta por qué era claustrofóbica, y a mí no podía y además le daba pánico salir, decía una cosa rara, porque tenía claustrofobia en lugares ajenos a su casa, pero al mismo tiempo tampoco podía salir, no podía salir, y vivía en un pueblo de Santa Fe. Y le dijeron, bueno, vos cuando estabas en el útero de tu madre estuvo muchas veces con una situación de pérdidas, entonces tu vida corrió riesgo, hay una amenaza, sentiste claustrofobia. Es decir, se empezó a reconocer ahí, y ella confirmó, dijo, sí, nací con 7 meses, mi madre tuvo pérdidas, un montón de información donde ella pregunta por su claustrofobia, nunca preguntó por el embarazo de su madre. Sin embargo, hay una unión. ¿Por qué? Bueno, porque es esta información que verdaderamente uno lo lleva a pensar, bueno, o crees o no crees, no te puedes parar en el medio. Lo que sí es que cuando te parás del lado de la creencia, podés confirmarlo.
Eso es lo que a mí me apasiona de los registros también. Que uno ve la evolución y ve la respuesta inmediata. Y desde lo que quieras, desde algo concreto como una separación, desde una claustrofobia o problemas que tienen, personas que tienen problemas de dinero o lo que fuera, ¿no? Ujú. Qué interesante. Estaba pensando en esto de, bueno, de las posibles preguntas, digo, son muy amplias claramente como vos ahí nos estás contando, pero hay personas que no sepan exactamente qué es lo que quieren preguntar. Siempre se trabaja desde las preguntas y en todo caso la pregunta podría ser sobre los propósitos de vida. Se habla mucho últimamente en el ámbito espiritual a veces de la búsqueda de un propósito, o si es que hay algún propósito puede tener que ver con eso también. Puede haber ahí una pregunta tan amplia que, digamos, vaya de alguna manera como refinando esa sesión, digamos, de lectura. Totalmente. Es decir, cuando uno no necesita hacer preguntas, si no quiere no hace preguntas. Ujú. En todo caso se pide un mensaje. Ah, perfecto. El mensaje es, ok, díganme lo que quieran. Lisa y llanamente es esto, es díganme lo que quieran. Entonces, cuando uno pide el mensaje, lo que sucede es esto, es los guías dan la información que uno necesita saber. Y es tal cual, ¿no? Es decir, es muy importante porque es muy clarificador y la persona no tiene por qué preguntar. Si después, muchas veces a partir del mensaje empiezan a surgir las preguntas, ¿no? Y con respecto bueno, o a vidas pasadas o a situaciones de visiones de vida, como vos decís, Leo, sí, por supuesto que son preguntas muy recurrentes. Y pueden ser desde preguntas muy existenciales, por decirlo de algún modo, de autoconocimiento, o de personas que, por ejemplo, he tenido lecturas donde me dijeron, sé que mi padre no es mi padre, pero no sé quién es mi padre. Es decir, una mujer de Uruguay tuvo esa pregunta, por ejemplo. Sé que mi padre es el que configura como mi padre, no es mi padre biológico, quiero saber quién es mi padre. Y bueno, empezó a bajar una información, se le empezó a decir, y ella confirmó quién era, que verdaderamente era el tío, no era el padre. Y ella lo pudo confirmar por otras informaciones que se le dieron y que eran comprobables para esta persona. Entonces, es muy variada, hay tantas posibilidades de preguntas como de personas, ¿no? Uno va trabajando sistemáticamente también. Esto puede ser reiterado. Es decir, no es que uno abre los registros y ya, y se olvida, ¿no? Es decir, uno tiene que esperar un tiempo muy largo. Al contrario, el tiempo prudencial es un mes como mínimo, porque la energía se sigue acomodando una vez que uno abrió los registros. Pero pasado ese tiempo, por supuesto, procesada la información, tampoco la idea es apurar ningún proceso, pero se puede volver a abrir. Y hay muchas personas que hacen esto, ¿no? Que lo toman como una terapia. Entonces vienen a cada consulta con lo trabajado, como si fuese un terapeuta. Lo que pasa es que, por ejemplo, con el terapeuta, sin desmerecer, al contrario, esto es un complemento, ¿no? El terapeuta, ¿qué hace? Trabaja con la información que uno le da como paciente. Me pasa tal cosa, tal otra, viví tal experiencia, y el terapeuta, entre la información más la formación que tiene, dice, bueno, mira, orienta para que el paciente vea su situación. Acá no hay que explicar nada. Eso es lo maravilloso. ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué le tengo miedo a las alturas? ¿Por qué mi juicio no avanza? O sea, estas preguntas son preguntas que he tenido, literalmente. ¿Por qué mi juicio no avanza? Me dijeron, mirá, tenés un pésimo acuerdo con tu abogado. Tenés un acuerdo mal con tu abogado. ¿Sí? O cambiás el acuerdo, una persona de Estados Unidos, no es de acá. No le conozco ni la cara ni nada.
fue por escrito. Entonces, la respuesta fue, o cambiás de abogado o haces un nuevo contrato, porque el contrato que vos tenés no sirve. ¿Cuál fue la respuesta de esta persona? Sí, no le puedo pagar al abogado, quedé en que le iba a pagar si ganábamos en juicio. Es verdad, tengo un acuerdo malo. Entonces, es tan preciso, tan claro, tan contundente, que sorprende. Yo, hay lecturas que termino, todas son maravillosas, pero hay lecturas que uno termina diciendo, wow, ¿qué pasó acá? La contundencia de lo que estás viendo, la contundencia de lo que estás recibiendo. Y a veces no hay que preguntar. ¿Cómo es el mecanismo de cómo te baja la canalización, Ricky? Uno como canalizador. Sí. Vos, por lo menos vos. Mi experiencia es entre, te diría, por decirlo de algún modo, intelectual y sensorial. Es decir, una vez que abro los registros de esa persona, primero hay que tener una disposición total y creencia absoluta. Hay una regla de oro para el canalizador que es así, es no censurar y no interpretar. Todo lo que uno está percibiendo en el momento lo tiene que decir en el momento sin ningún cambio de nada. Es decir, supongamos que, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Que la palabra es tal, vamos a decir, coche. Voy a decir cualquier palabra, coche. No digo auto porque queda mejor, o automóvil o vehículo, es coche. ¿Por qué? Porque uno es simplemente un puente. Entonces, transmite la palabra coche. La persona va a entender esa palabra y le va a dar un significado. Entonces, uno lo que hace es no censura. Si es la palabra coche, es coche. Y no interpreta tampoco. No le dice en el momento, bueno, acá te quieren decir tal cosa. Eso corre por cuenta de quien consulta. Uno pasa la información. En el momento que uno abre, empiezan a surgir ideas, en tiempo real. Yo hablo en los registros, en las lecturas, de la misma manera que estoy hablando ahora, exactamente igual. La única diferencia es que ahora pienso lo que tengo que decir. En el momento que estoy canalizando, simplemente traspaso la información. A esta velocidad, a esta velocidad. Y yo no tengo idea de hacia dónde va tampoco. No tengo idea de hacia dónde va el sentido de la lectura. Lo otro es no interpretar, no censurar y no interpretar. Directamente decís lo que estás recibiendo. Y si hay una imagen, a veces sucede, o hay un olor, o se percibe alguna cuestión sensorial, se la explica. Imagínate tal cosa, o estoy viendo tal cosa. ¿No? Es de esa manera. Pero es mínima la explicación, es descriptiva. Qué difícil no interpretar, ¿no, Ricky? Porque como seres humanos somos canalizadores, algunos lo tienen más avanzado, otros no tan avanzado, pero es difícil, ¿no? No interpretar lo que nos baja. Ahora te hablo como compañero y ser humano. Es difícil no prestarse la interpretación, no dejarse llevar, ¿decís? Sí, no imponerle interpretar lo que a uno le baja, ¿no? Porque también esta idea me parece de la confianza, ¿no? Y el primer impulso de creer, esto me lo estaré un poco creando yo, esta imagen, o estará fluyendo, ¿no? O ¿qué me querrá decir esto, lo que me bajó? Esa fluidez, ¿no? Que creo que con la práctica quizás tenga mucho que ver. Perdón, está muy bueno lo que plantean, pero es fundamental la creencia. No hay otro modo de trabajar los registros que es desde el punto de vista de la fe, de la creencia. ¿O qué pasa? Esto que dicen ustedes suele pasar mucho en la primera etapa de la formación, que es cuando uno aprende a abrirse sus propios registros. ¿No? Donde hay uno duda, che, no sé si soy yo o soy... ¿Es mi cabeza o me está bajando? Claro, uno se conoce. Claro.
Entonces se diferencia. Bueno, pero vos sabés que cuando uno empieza a soltarse y empieza a liberarse de eso, corren los prejuicios, de repente te empezás a dar cuenta que no estás hablando vos. ¿Por qué? Porque usaste palabras que nunca en tu vida usás. A mí me ha pasado, hay palabras que las tuve que buscar en el diccionario. No sé qué es el significado literal de esto, y sí, súper pertinente. Y a mí nunca se me hubiese ocurrido esa palabra. Te empezás a dar cuenta de eso. Cuando vos canalizás a otra persona, bueno, el resultado es mucho mayor. Porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, yo creo absolutamente. A las personas le digo, si no coinciden, no es mi problema. Es decir, si no coincidís con lo que están diciéndote, no me hago cargo. Yo voy a seguir sosteniéndolo porque creo en lo que estoy haciendo. Porque a veces puede pasar que el consultante no lo ve en el momento. Y a veces o uno le está diciendo, mirá, te tenés que separar, y por ahí no se quiere separar. Algo incómodo, ¿no? Y a veces que cuesta... Perdón, te cierro, ¿no? Entonces, ¿uno qué hace? Si uno dice, bueno, si acomodar la situación es una cuestión innecesaria, ¿no? Se lo está diciendo para que avance. Y cuando uno cree y va confirmando, yo no hay modo que no crea. Es claro que es difícil esto que decís vos, Javi, pero esto te lleva a la práctica. Al principio empezás, cuando uno empieza, lleva un tiempo a aprender a canalizarse, y uno tiene que practicar. Todos podemos canalizar, esto es lo bueno. Sí. Lo que pasa es que tenés que tener un compromiso y una disciplina, ¿no? Es decir, estar conectado y ser consecuente con él. Sí. Pero al principio es un poco difícil, después no, después ya es un hábito donde uno abre y transcurre de una manera muy fluida, ¿no? ¿Y a vos qué te pasó cuando te abriste los registros vos? Y te empezó a bajar y empezaste a anotar y decís... Sí, bueno, fui haciendo preguntas en una de mis canalizaciones que me había hecho María Belén, me había salido un ancestro mío, y yo después cuando abrí en una de las preguntas, en una de las tantas prácticas que hice, pregunté sobre este ancestro, me describieron, incluso era un terrateniente, en este caso fui un terrateniente, pertenecía también a como si te dijera, a un ejército real, ahora no recuerdo bien cómo era el nombre, pero me describieron mi función y describieron cómo era el símbolo de ese, por decirte, escuadrón. No estoy muy mal usando la palabra escuadrón, pero para que se identifique. Sí. Y por supuesto yo desconocía de eso, no tenía idea de que había existido eso, y después lo googleé, y cuando lo googleo coincide el nombre con el símbolo. Es decir, el mismo símbolo que yo vi en la canalización, y lo escribí porque me venía la descripción, yo después lo googleé y lo vi. Me sorprendió porque nunca había visto eso, no había modo. Te ratificó más lo que estabas haciendo. Sí, por más confianza, a pleno. Y además también, ¿sabes qué modo práctico es? Es decir, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con el trabajo? ¿Renuncio o sigo? ¿La hiciste esa pregunta? ¿Te la hiciste? Sí. Y claramente me bajó y me dijo, bueno, ya está, este es tu camino. Hace rato que este es tu camino, tenés que ir por acá. Y la otra pregunta era, pero me da miedo. Tengo una familia, me da miedo. Tengo gas, luz, teléfono. ¿Cómo? Tengo gas, luz, teléfono, soy como cualquier persona, por supuesto, entonces tengo mis miedos. Bueno, seguí. Y vivo de esto todos los días. Es decir, agradezco a los registros, nunca me ha faltado trabajo.
Claro que también Todo lo contrario a que lo que nos ha pasado en nuestras otras en otras profesiones. actividades. Teníamos nuestra actividad era tan así, ¿no? Ujú. Tan nerd, Sí, Hay, total. hay algo ahí, ¿no? Pensaba de poner al servicio cuando realmente hay un don y ese servicio trasciende lo que uno mismo puede imaginar, más allá del trabajo como tal, ¿no? En forma más tradicional, que es como justamente trabajo viene etimológicamente de un instrumento de tortura como de los que trabajaban en esclavos, como una cuestión de esfuerzo, ¿no? Algo acá más del servicio. Tenemos una pregunta de una oyente, Luciana, que le mandamos un saludo grande. Pregunta si podemos entrar a nuestros registros nosotros mismos mientras dormimos. Y en todo caso, ¿cómo sería o un acceso espontáneo, digamos, a los registros? ¿Qué te parece a vos, Ricky, eso? A ver si puedo responder la pregunta. Eh, Registros siempre exigen estar consciente, ¿no? Es decir, tiene que estar en un estado de conciencia. Es un estado de conciencia alterada, como decíamos antes. Ahora, uno puede abrir los registros antes de irse a dormir y dormir con los registros abiertos. La verdad que técnicamente se podría hacer, no tiene mucho sentido. Ahora, lo que sí uno puede hacer, ¿por qué? Porque entra en una etapa de sueño, ¿no? Es decir, es una de las tres conexiones con la realidad. Y está en un estado de inconsciencia, ¿no? Por el estado de sueño con imágenes o sueño profundo. Lo que muchas veces se puede hacer es, por ejemplo, yo puedo abrir los registros, yo podría tener los registros abiertos ahora, por ejemplo. Es decir, me dispongo a esta charla con ustedes, digo, bueno, para estar mejor fluido, puedo abrir mis registros porque me conectan más con mi ser. O hacer una receta de cocina, o componer música, es decir, o pintar un cuadro, es decir, uno puede abrirse los registros para eso. Ahora, lo importante es, ¿para qué lo hago? ¿No? Es decir, por supuesto yo no quise abrir los registros ahora porque no le encontraba un sentido. Yo cuando abro mis registros, lo abro para consultar, literalmente. Ahora ya lo hago para consultar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo tal problema con mi hijo? ¿Cómo lo ayudo a mi hijo en tal cosa? ¿O cómo resuelvo esta cuestión con mi pareja? ¿O cómo resuelvo esta cuestión económica? Es decir, lo pregunto y lo que dicen, lo hago. Y muchas personas hacen eso, ¿no? Es decir, que consultan conmigo, que literalmente dicen, bueno, quiero saber qué tengo que hacer. ¿Me vuelvo de España o me quedo en España? Y a todos siempre se pregunta por qué. Es decir, yo trabajo con el por qué. Esto sí, quizás es una característica mía, de que me gusta hurgar. Y bueno, démosle una ayuda. ¿Por qué se tiene que volver? Colaboren, pedirles eso, ¿no? Colaboración. ¿Por qué se tiene que volver? Porque tiene miedo de volverse, porque no sabe si es bueno volverse. ¿Qué le dicen? ¿Qué le está esperando? ¿Qué es lo que tiene que avanzar? ¿Cómo tiene que avanzar? Es decir, y esas confirmaciones son las que nos ayudan a entender ese proceso, ¿no? Y a esa dificultad que estamos teniendo. Respecto a si es conveniente dormir o no con los registros abiertos, yo digo que no. No digo que no se pueda hacer. Digo que los registros es para tenerlo en un estado de conciencia. La verdad que buenísima la charla. Y te quería consultar esto, Ricky. ¿Yo me puedo conectar en los registros con algún ser que ya haya partido de este plano? Bueno, sí, pero no es una conexión directa, ¿no? Es decir, la conexión siempre es a través de los guías espirituales. Pero sí uno puede tener acceso, es decir, lo que uno hace es pedir información, pedir mensaje de esa persona. Como por ejemplo, ¿está bien? ¿Me quiere decir algo? Exacto, preguntas concretas. Bueno, el caso más conocido que yo tengo, porque lo ha hecho público ella, es Flor Peña. Flor consulta conmigo, y las experiencias que cuenta con relación a su padre, y otras experiencias que cuenta de los registros es conmigo. Bueno, también tiene una
una canalizadora Irene en España, y bueno, y lo hace conmigo. Y bueno, siempre Flor termina sus lecturas, trabaja o pregunta un montón de cosas, y después siempre pregunta por su padre, o sea, un mensaje, y va llegando mensajes relacionados a él, ¿no? Donde ella misma dice, ¿no? Va conociendo una nueva faceta de su padre también, va conociendo cosas que en vida no conoció, y para ella es muy sanadora, ¿no? Uh-huh. Lo dice abiertamente, por eso lo puedo divulgar, ¿no? Porque ella misma lo dice. Y hay muchísimas experiencias, sí, de ese tipo, ¿no? Es decir, hoy, hace un rato, hice una lectura a una mujer que también preguntó por el padre, y le dijeron, mira, tu padre ya está bien, hay una herida que ya cicatrizó, que ya se curó, y está bien, pero no es una herida física, es una herida de dolor emocional, y lo afectó durante toda su vida, esto, desde muy joven, toda su vida. Y esta mujer dijo, sí, es mi primer hermano, se murió su primer hijo. Ah, mira. Y entonces me tranquiliza saber esto, saber que esté bien, ¿no? Hay muchos casos así donde las personas pueden conectar a través siempre de los guías espirituales con algún ser fallecido, ¿no? Con algún padre, Pero hermano. nunca te hablan ellos directos, sino siempre por los guías. Exactamente, los guías son los que... No es como para decirlo claramente, no es una mediumnidad, Uh-huh. ¿no? No Okay. es una mediumnidad, no es un diálogo. Lo que se hace es enviar información precisa. Es decir, para darte un ejemplo, una vez una mujer preguntó por el padre, ¿tenemos un minuto? Sí. Preguntó por el padre que había fallecido, del cual ella dice, no tuve prácticamente, hacía 16 años que había fallecido el padre, y desde entonces nunca había querido saber mucho del padre. Entonces pregunta, y el mensaje que baja es, le explican y le dicen, mira, tu padre, si estuviese frente a vos hoy, te pediría, primero te daría las gracias, porque desde muy pequeña te hiciste cargo de cosas que no te tenías que haber hecho. Es decir, fuiste pequeña, fuiste adolescente, y en tu primera adultez te hiciste cargo de cosas que no te correspondían. Y tu padre te agradece eso. Y después, al mismo tiempo, te pediría perdón, porque tu padre siempre estuvo ausente para vos, siempre fue una persona ausente en su familia. Cuando yo le digo esto a esta mujer, le transmito la lectura, ella me dice, es verdad, mi padre se fue de casa cuando yo era muy pequeña, como había que mantener la casa, y mi casa era una casa humilde, empecé a trabajar desde muy temprana edad, es decir, en la adolescencia ya empecé a trabajar. Y es verdad que él estuvo ausente, porque mi padre fue alcohólico toda su vida. Me alegra que me pida perdón, me reconforta que me pida perdón hoy, porque siempre sentí esa deuda de parte de él para conmigo, que había sido un borracho, se había ido, nos había dejado, y la verdad que siempre quise tener un pedido de disculpas de él. Y como me lo está pidiendo, le doy las disculpas. No, tremendamente sanador. Increíble, ¿entendés? Sí. Muchísimo. ¿Cómo llegás a eso? Y yo no tenía ni idea, por supuesto, como canalizador no tenía ni idea de nada, ni de quién era el padre, ni qué había pasado con el padre. Y llega de una manera tan contundente, es decir, padre ausente, y ella dice, sí, alcohólico. ¿Sabes qué? Fue alcohólico toda su vida, borracho. No, y qué sanador, ¿no? Para las personas que les baja esto y puedan sanar esa herida, porque esa herida por ahí perdura mucho tiempo y lo llevas a tu vida cotidiana constantemente, y que te baje esto y que puedas hacer esta paz. Totalmente. Ya ves que lo estabas diciendo y yo me emocionaba. Tremendo.
Es que es así. Bueno, y eso es un trabajo que uno tiene que hacer también, ¿viste? Ahorita que hablabas de la canalización, uno no puede emocionarse, ¿sabes? Y también es complicado en ese momento porque uno tiene que quedarse en el rol. Y el rol es transmisión, ¿entendés? Entonces, la idea es que si uno no se emociona, puede seguir ayudando. Está acompañando, por supuesto, con amor, no inerte ni nada por el estilo, ¿no? Pero no entrar en la emoción del consultante o en el conflicto del consultante o lo que fuera, porque si no dejamos de ayudar. Sí, total. Cuando tenés conciencia de eso, a su vez, por supuesto, terminás de canalizar y te sentís pleno, feliz, alegre porque sos parte de la creación y estás colaborando con la creación, que es lo más lindo que hay. Bueno, Ricky, estamos terminando. Dame, si tenés algún consejo para los que nos están escuchando. Que se conecten con su aquí y ahora, que sepamos que siempre estamos pensando de dónde venimos y a dónde vamos. Y los registros es lo que yo les decía al comienzo, es todo el presente. ¿Por qué? Porque somos una esencia, una existencia, es decir, no somos un cuerpo que tiene un alma, somos una existencia que estamos dentro de un envase que se llama cuerpo. Entonces, esa existencia, esa alma, esa conciencia, es eterna, es ahora, es eterna, no tiene forma, no tiene color, no tiene tamaño. Si nos podemos aislar de eso, del cuerpo, de lo que vemos permanentemente, y nos concentramos, como vos estabas haciendo en la meditación antes, concentrarse con el ser, con la esencia del ser, es aquí y ahora. Mi consejo es ese, tratemos de conectarnos con nuestro aquí y ahora, desde el ser, no de lo que somos, de así, corporal, de nuestra forma, sino desde el ser, desde nuestra esencia. Agradecerles, por supuesto, este espacio de divulgación y los banco mucho, y me alegra que estén así, haciendo esto y les agradezco este espacio también. Bueno, Ricky, decinos dónde te podemos seguir, así la gente, si tiene algunas preguntitas, te puede escribir. Con gusto, acaya.registros es mi Instagram, es la red que más uso, acaya.registros, acaya con K, S-H-A, .registros, ahí es mi Instagram y pueden escribirme y pueden ver todas las experiencias que también tengo y comparto diariamente. Bueno, Ricky, se ve que esta vida nos va uniendo en diferentes momentos y situaciones, así que me alegro mucho y te mando un beso gigante. Un abrazo enorme para vos, Javier, también para Leo, un gusto conocerte gracias. Y nos seguiremos viendo cuando quieras. Muchísimas gracias, Ricky. Chao, Ricky. Bueno, tremendo. La verdad Tremendo, que sí. hermoso. Me quedé pensando solamente en una cosa. Ricky hablaba de que muchos psicólogos por ahí no utilizan o son medios escépticos. Hay muchos otros terapeutas de todo tipo de profesionales de la salud que están incorporando estas técnicas. Así que es muy importante también para los escépticos más energías de la tierra que se animen a probar. Hay muchos psicólogos, yo conozco una de mis maestras que realmente al incorporar esta herramienta a sus sesiones cambió radicalmente su propia vida, se dedica ahora mucho más a estos temas, amplió su red de contactos, ayudó mucho más a la gente. Digo, busquemos terapeutas de todo tipo que también estén abiertos a este tipo de técnicas. Y no olvidar nunca que es siempre un complemento, ¿no? Que si estás con alguna terapia, esto es un complemento que nos puede ayudar, no dejar los profesionales. Suma, es para sumar. Bueno, hemos llegado hasta aquí, otro martes más. Muchas gracias, Leito. Gracias, Javi, muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Saludos.